El año nuevo no llegó con fuegos artificiales para Lucas. Mateo y Sofía llegó con silencio. Un silencio largo, de esos que pesan y se instalan en cada rincón de la casa. Meses sin trabajo habían transformado por completo su manera de percibir el tiempo. Los días ya no se medían en horarios de oficina o reuniones, sino en intentos en currículos, enviados que se acumulaban en la carpeta de enviados, entrevistas que nunca devolvían la llamada, promesas que se perdían en el aire como humo. Cada uno de ellos vivía esta espera de una forma distinta, pero en el fondo, todos compartían la misma y angustiante sensación, la de estar detenidos mientras el mundo, implacable, seguía avanzando sin ellos. Lucas había sido un hombre de acción toda su vida. Había empezado a trabajar desde muy joven. Para él, el trabajo era más que un sueldo. Era identidad, era rutina, era sentirse útil. Estar sin empleo lo hacía sentir invisible, como si su existencia se hubiera vuelto transparente para el resto de la sociedad. Se levantaba temprano cada mañana por pura costumbre, aunque no tuviera a dónde ir. Decía que era para no perder el ritmo, pero en el fondo, todos sabían, y él también, que lo hacía para no perderse a sí mismo en el laberinto de la inactividad. Cada rechazo, cada correo automático que empezaba con un «lamentamos informarte», le dolía como un golpe físico, pero nunca, ni por un segundo, dejó de insistir. Era su forma de luchar. Mateo, por otro lado, intentaba mantenerse fuerte, ser el pilar optimista del grupo. Bromeaba constantemente. Repetía como un mantra que todo era temporal, que era solo una mala racha. Sin embargo, cuando la noche caía y se quedaba solo con sus pensamientos, el miedo aparecía sin piedad, un miedo frío que le recorría el cuerpo. Pensaba en el futuro, en las cuentas que no dejaban de llegar, en la incertidumbre que lo devoraba todo. Aún así, cada mañana se vestía con su mejor actitud y salía a buscar oportunidades, a tocar puertas, convencido de que rendirse sería aceptar una derrota que, simplemente, no merecía. La lucha de Sofía era distinta, más silenciosa, más interna. Su batalla era contra sus propias dudas. Se preguntaba constantemente si era lo suficientemente buena, si había elegido el camino correcto, si su talento y su esfuerzo realmente valían algo. Había días grises en los que no encontraba las fuerzas ni para abrir la computadora y enviar un solo correo más. Pero incluso en esos momentos de profunda oscuridad, algo dentro de ella, una pequeña chispa de resistencia, se negaba a apagarse por completo. Era esa pequeña voz la que la obligaba a levantarse al día siguiente. Pasaron las fiestas de fin de año, pasó la Navidad, pasó diciembre con su brillo fugaz, y llegó enero. Un enero frío y silencioso, el primer día laborable del año. Algo cambió. No fue un milagro espectacular, ni un giro de guión sacado de una película. Fue algo mucho más real, mucho más humano. Fue una llamada telefónica, luego otra, y después, una oportunidad que a primera vista parecía pequeña, pero que para ellos era enorme. Era un mundo entero. No era el destino final, ni el trabajo de sus sueños, pero era lo más importante. Era el inicio de un nuevo camino. De repente, el despertador volvió a sonar con sentido. Ese sonido que antes era una tortura, ahora era una promesa. El cansancio al final del día ya no era un cansancio vacío y frustrante. Era un cansancio productivo, ganado a pulso. Lucas sintió un orgullo inmenso al ponerse de nuevo la ropa de trabajo. No por el puesto en sí, sino por todo lo que representaban resistencia, perseverancia, victoria. Mateo volvió a usar sus manos para lo que más amaban: crear, arreglar, construir, sentir la textura de los materiales. Ver un resultado tangible de su esfuerzo le devolvió la vida. Y Sofía, al cruzar por primera vez la puerta de su nuevo empleo, sintió una claridad abrumadora. Entendió que todo ese tiempo de espera, toda esa angustia, no había sido inútil. Había sido una preparación silenciosa, un entrenamiento intensivo para el alma. Había aprendido a conocer sus límites y a superarlos. Los primeros días, por supuesto, no fueron fáciles. Hubo nervios, errores de principiante, dudas que intentaban resurgir de sus cenizas, pero también hubo algo completamente nuevo y poderoso: satisfacción. Cada jornada terminada era una pequeña victoria personal. Todo esfuerzo, por mínimo que fuera, tenía esperanza. Al final de esa primera semana, los tres amigos se encontraron. Estaban cansados, se notaba en sus ojos, sí, pero sonreían sin siquiera darse cuenta. Era una sonrisa genuina, que venía desde adentro. Hablaron durante horas de lo duro que había sido el camino, de las noches largas llenas de insomnio, de las innumerables veces que estuvieron a punto de tirar la toalla, de rendirse. Y mientras compartían sus experiencias, comprendieron algo fundamental: no habían fracasado en su búsqueda. Habían aprendido la difícil lección de esperar sin dejar de avanzar,
de mantener la fe cuando no había motivos para tenerla. Esa noche, de vuelta en sus casas, cada uno reflexionó en silencio sobre lo que había pasado. El trabajo no solo les devolvía una estabilidad económica que tanto necesitaban, les devolvía algo mucho más valioso: la confianza en sí mismos, la dignidad y, sobre todo, un propósito. La vida volvía a tener un porqué. Esa dura experiencia les enseñó que la perseverancia no siempre trae resultados inmediatos, que no siempre es un camino recto y fácil, pero siempre, absolutamente siempre, deja una huella profunda. Te fortalece, te moldea, te prepara. El año comenzaba. No tenían ni idea de qué vendría después, qué desafíos les esperaban a la vuelta de la esquina. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenían miedo. El miedo había sido reemplazado por una calma sólida, porque se habían demostrado a sí mismos y al mundo la increíble capacidad del ser humano para levantarse, incluso cuando todo parece detenido, cuando el suelo bajo tus pies se desmorona. Y así, paso a paso, sin promesas grandiosas ni fuegos artificiales, pero con una convicción firme y serena, comenzaron de nuevo. No como personas que nunca cayeron, porque caer es parte de la vida, sino como quienes, habiendo caído, aprendieron la valiosa lección de cómo seguir adelante. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si te has sentido identificado, o conoces a alguien que está pasando por una situación similar, compártela. A veces, una historia es todo lo que necesitamos para recordar que no estamos solos. Gracias por escuchar, y no olvides suscribirte para más reflexiones como esta.